Buenas tardes, para nosotros es un gusto tenerlos aquí en la presentación del libro Notas Interdisciplinarias, la ingeniería en reversa de Tatiana Andia Rey, compilado por Tatiana Andia Rey y Carlos Andrés Baquer. Para este evento nos acompaña María Camila Jiménez, socióloga y investigadora, y el profesor Alejandro Gaviria, economista, escritor público y político colombiano. Bienvenidos. Hola a todos, bienvenidos. Empiezo. Muchas gracias a todos por la compañía esta tarde, para hablar un poco de este libro, para contar y recontar la historia de Tati. Bienvenidos todos, y María Camila, empieza tú con un fragmento que dijimos que valía la pena recordar para iniciar la conversación. Bueno, pues para los que no me conocen a mí, Tatiana fue mi directora de tesis y Andrés era mi jefe, y pues es súper conmovedor estar acá, y yo pensé que no íbamos a llorar, pero bueno, aquí ya empezamos. Esa es una de las columnas que Tati escribió ya hacia el final, que se llama Las líneas rojas y las despedidas, y dice, queda también una que otra foto y quedan las conexiones hechas a través de uno como un puente que une gente. Algunas conexiones son probables y seguramente hubieran ocurrido de todas formas, otras no, en todo caso son irrepetibles y hermosas, y creo que es una linda forma de comenzar esta conversación, pues como un puente que nos unió en este momento, Alejandro y a mí, acá para presentar el libro. Las conexiones probables e improbables nos trajeron hasta aquí. Para quienes no me conocen, Tatiana fue mi amiga y yo fui su jefe en algún momento de la vida. Yo quise, María Camila, como ordenar la conversación con algunos puntos que siguen más o menos la estructura del libro, que es un libro entretejido. Están los testimonios de Tatiana, están los testimonios de sus compañeros, colegas y amigos, conversando de alguna manera en este libro. Y yo quiero empezar con una paradoja que está en las primeras páginas del libro, tiene que ver con el segundo nombre de Tati, Samay. Y doctor Andia, hay dos definiciones o significados que aparecen en el libro. La primera es la que le gustaba a Andrés, que es una corriente que se mueve debajo de un río. Y la segunda, la que le gustaba a Tati, que es cierta tranquilidad que viene tal vez con la certeza de la muerte. Las dos me parecen paradójicas con el carácter de Tati, porque esa corriente que se mueve debajo de un río tiene que ver con Tati, pero en la superficie también se movía. Y yo en Tatiana, en todo caso, María Camila, tampoco vi que ella se instalara al final de su vida en una sabiduría tranquila. Ella también tenía algo de resistencia y algo de protesta ante lo inexorable. No todo era sabiduría, aunque también existía. Poéticamente era celebración y protesta, así vi yo las últimas conversaciones que tuve con ella, sus últimos escritos que conmovieron al país. No, yo creo que, es que primero, además ese prólogo lo escribió Andrés, y también la primera vez que yo leí el libro, porque cuando nos invitaron a escribir los capítulos, como era Tati, ella se inventó esto, nos llegó un correo de invitación como, hey, ustedes tienen que escribir esto, esto y esto. Entonces nosotros le preguntamos, pero esto es algo como muy sociológico, y ella dijo, o como más desde el amor. Dijo, no, pues desde el amor obviamente, o sea, ya no importa. Y entonces cuando leí el prólogo de Andrés me pareció muy conmovedor también esa paradoja, porque además él habla de que es como unas fotografías de Tati y no necesariamente como una película completa, y sí siento que, por ejemplo, que obviamente no está la voz de Tati la hija, sí, como narrada por usted, doctora Andia, o Tati la sobrina, sino que es mucho más como la figura pública también, que al final de su vida y un poco desde la pandemia y su importancia con las políticas públicas tuvo como hacia los últimos, no sé, 10 años. ¿Tú qué opinas, María Camila, de lo siguiente? Hay una clave para entender el libro que está en uno de los primeros artículos de Tati, y es una cita que hace a, yo no sé cómo pronunciarlo, Dylan Riley, que escribió un testimonio parecido, donde se juntan, en su opinión, dos crisis: la crisis del mundo
de que era testigo como académico y como sociólogo, y su crisis personal también asociada a una enfermedad. Y este libro tiene eso, es una reflexión sobre el mundo de una socióloga. Yo dije por allá en una presentación con Tati que ella a mí me parecía más una economista del desarrollo que una socióloga y casi me matan, pero sigue teniendo las dos cosas, la economista, la socióloga, la que mira el mundo con esa mirada escrutadora, pero que esta crisis personal yo asocié de alguna manera, ella lo dice casi con esta palabra, con una revolución paradigmática que cambió su forma de entender el mundo también. Sí. Y hay como una confluencia entre lo que le está pasando a ella y lo que le está pasando al mundo. Y lo hace de una manera donde hay lucidez, hay protesta, pero en sus justas proporciones, y sin nunca caer en una conmiseración personal, que es algo que me llamó mucho la atención, ¿no? Esa fortaleza también que hay ahí. No, a mí me parece igual impresionante el libro porque uno lo lee es por leer a Tati. O sea, definitivamente como la calidad de todos los escritos de ella es como uno va así y después escribe alguno de nosotros y es como boom. Y después vuelve y sube y después vuelve y baja porque de verdad es que es impresionante la forma en la que ella logra conectar la biografía con la historia, como todo lo que, las enseñanzas de cuando era chiquita, de los medicamentos, de haberlo estudiado toda la vida, de haber hecho la política pública de medicamentos junto a usted y sus otras amigas, y después vivirlo desde el otro lado, y pues igual era, o sea, era como, fue demasiado transparente también como la forma en la que narró la muerte, como muy, pues no sé, como a calzón quitado un poco. Siguiendo el orden del libro, Carlos Andrés dice algo que me pareció interesante. Lo voy a llamar una especie de epistemología personal de Tati. Él la asocia con cocinar. Y yo recordé a Tati cocinando. El cocinar mezclaba una intuición, un método o unos métodos y un sentido colectivo. Pero si uno lee este libro, hay una reflexión permanente, no anclada en un método, sino en muchos métodos. Es un libro epistemológicamente plural, y así fue Tati. Y esa epistemología, esa curiosidad por el mundo, que ella siempre anclaba en un método, porque Tati era disciplinada en su forma de observar la realidad. El libro lo dice varias veces y lo dice María José también, un rechazo al bullshit sociology. Ella no quería eso, no quería ser estricta en el método, rigurosa en el método. Y eso mismo lo aplicó a sus columnas personales. Y eso es a veces difícil porque ella podía decir esa manera de ser tan rigurosa e intelectual, pero mezclar las emociones. Es lo que hace algunos de estos artículos también excepcionales, María Camila. Pues ahí en particular, o sea, cuando solamente con leerles los títulos, creo que permite un poco entender eso que estás diciendo. Por ejemplo, sus amigos del doctorado. El título del capítulo es Apuntes sobre cómo estudiar a gente como tú. O sea, pues es obviamente que es rigor, pero también hay demasiado amor. O por ejemplo, es que me imagino, no la conozco, pero muchos de ustedes sí la conocen cuando lanzaron el libro en los Andes el año pasado, el que escribió su directora de tesis doctoral, y es La sociología a través del amor, lo que aprendí caminando y escribiendo juntas. Y me parece hermoso porque ella narra cómo Tati le enseñó a escribir desde el amor y a sentarse a comer y a charlar y a hacer sociología, no bullshit sociology, pero todo es del amor, y yo me imagino como una señora toda gringa diciendo como, pero ¿por qué tenemos que querernos cuando hay que escribir? Y ella, pues porque así se escribe la sociología bonita. Y ese artículo de la señora gringa me pareció interesante porque los gringos quizás son más sinceros que nosotros, y ella casi que describe cierta hostilidad de los primeros encuentros, porque había cierto choque de visiones. Sí. Como Tatiana fue envolviéndola, y después van a caminar a la Sierra Nevada y esa relación entre dos académicos se convierte en otra cosa. Es muy bonito el artículo y muy sincero, está al final del libro. Es como que o sea, es como pasan de ser colegas a quererse. Me parece hermoso porque además todo obviamente es Tati.
O sea, eso seguramente no le ha pasado con todos sus estudiantes doctorales, sino que pues obviamente es esta corriente que nunca para. Y a quererse en contra de lo que ella quería, porque yo creo que ella quería seguir siendo colega, pero cruzó ese umbral. Sí. Yo no puedo dejar de decir lo siguiente, ¿no? Es difícil hoy en Colombia reflexionar sobre el sistema de salud, sobre los temas de política farmacéutica, sobre medicamentos, sin tener en cuenta lo que Tatiana escribió y ha dicho. Yo no quisiera traer la memoria de Tatiana a esta coyuntura política un poco destructiva y aburridora, pero sí quiero leer algo que está en la página 20 del libro, en un capítulo, fragmento que se llama Las conexiones, que fue con lo que iniciamos esta conversación. Cuando yo me enfermé de cáncer, escribí también un artículo que se llama Las conexiones, porque esa enfermedad lo hace uno a mirar al pasado, y yo no sé por qué uno comienza a ver que un montón de cosas que estaba haciendo era como prepararse para la enfermedad. Y sin haber hablado de eso con Tatiana, ella escribió un artículo que se llama Las conexiones. Y las conexiones es que ella enferma de cáncer y yo enfermo de cáncer. Habíamos tenido muchas discusiones sobre los medicamentos oncológicos, habíamos dado ese debate sobre el acceso a ese tipo de medicamentos. Y una vez dije esto en una red social, alguien dijo, todo lo que usted hizo fue para curarse su propia enfermedad. Y yo le dije, no, fue un poco antes, no tenía esa clarividencia y nunca la he tenido. Voy a leerles este parrafito, que de alguna manera tiene que ver con algunas de las discusiones de política pública de salud en Colombia. En gran medida, escribió Tati, lo que me permite escribir estas líneas hoy es un medicamento, una píldora azul de tamaño razonable para ser tragada sin dificultad, con o sin agua. No sé si la tomaba con o sin agua. Yo he tomado pastillas con poca agua, me ha generado problemas eso. Mientras que un paciente en Estados Unidos tendría que pagar de su bolsillo unos $12,000 por mes para este tratamiento, yo no tengo que pagar nada. Mientras un paciente igual a mí en Perú, en Uruguay, estaría pensando en cómo conseguir el dinero para comprar unos meses más de vida con sus seres queridos, nuestro sistema de salud, alineado como un derecho fundamental a la salud, nos da acceso a mí, a cualquier colombiano con este tipo de cáncer, más bien raro, a una terapia costosa que nos dará tiempo suficiente para conectarnos y para despedirnos. Es más, gracias a la regulación de precios de medicamentos, el sistema de salud colombiano no paga $12,000 al mes por este medicamento, sino alrededor de 7 millones de pesos, esto es unos $1,700. Ahí hay un testimonio sobre una dimensión que no se conoce y no se valora lo suficiente de nuestro sistema de salud, y es el acceso a últimos medicamentos y tecnologías. Uno podría decir incluso para bien y para mal. Tati en las últimas conversaciones sobre el sistema de salud dijo una cosa que me quedó pensando y me ha acompañado desde entonces en las reflexiones de política pública, y es que algunos de los problemas de los sistemas de salud no dependen de la arquitectura institucional, existirían con cualquier forma de organización pública o privada, lo que fuere. Y eso a veces es difícil de transmitir, esa idea profunda. Pero yo quisiera aprovechar esta coyuntura porque no solamente, digamos, leer el libro de Tati permite reflexionar sobre las políticas públicas en salud, que además, qué falta hace poder saber qué opina Tati sobre lo que pasa actualmente, ¿no? Yo siempre me quedo como, ¿qué habrá pensado? ¿Qué diría Tati de esto? O sea, necesito saber qué está pasando, pero pues, evidentemente no se puede. Pero el otro tema muy grave, ¿no?, es el cierre de la maestría en sociología en la Universidad de los Andes. ¿Qué diría ella de eso? No, pues cada quien se lo imaginará en su cabeza, pero realmente fue un momento, o sea, como que coyunturalmente es bastante duro y triste, como, pues no sé, o sea, esta mente tan increíble que era Tatiana y como lo que inspiraban todo el mundo que estaba alrededor de ella, lo que inspiraban nosotros también, y pues es que nunca más va a haber ese espacio. Las ciencias humanas han perdido algún espacio en el mundo, precisamente en el momento que más se necesitan. Y esa otra paradoja, y esta es una presentación de paradojas, es una paradoja trágica, María Camila, del momento que estamos viviendo, y por supuesto no estamos de acuerdo. Yo podría incluso, no quiero volver esto en un memorial de agravios, ¿no?, pero quizás otra conexión, y en este caso quisiera describirla como una conexión trágica. También se cerró el ciber donde trabajó
Tatiana por algún tiempo. Sí. Cuando fue economista del desarrollo. Cuando era economista, pero después se la llevó la sociología. Se la llevó la sociología. De las conversaciones que yo tuve con Tati una noche, le dije algo y es, Tati, me gusta pensar, cerrar los ojos a veces y pensar en nuestra vida como un álbum de fotos. Y la primera foto de ese álbum era en Londres. Yo en ese momento trabajaba como profesor de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes, fue en el año 2005, todavía no era decano, y ella estaba en LSI, en Londres, y un grupo de estudiantes colombianos organizó una conversación sobre aspectos de desarrollo económico en Colombia. Y cuando yo llegué al aeropuerto, ahí estaba Tati esperando con otro estudiante. Era la primera foto de ese álbum. Ahora lo cuento otros. Bueno, yo le puedo contar la mía. Yo llegué a estudiar a la maestría de Sociología en la Universidad de los Andes y no, pues o sea, la clase que di con ella era preguntas sociológicas, que además en el capítulo, hay un capítulo sobre esa clase, es hermosa, era divina porque ella enseñaba cómo ser socióloga, porque para ella, siendo socióloga del desarrollo, economista del desarrollo, le costó un montón entender qué hacía que una pregunta fuera sociológica. Entonces diseñó esa clase en torno a enseñarle a uno a entender qué hacía que algo fuera sociológico. Era hermosa y yo dije, ay, yo quiero que ella sea mi directora de tesis. Entonces yo planeaba como pedirle a ella de una forma como, ay, no sé, como me imaginaba algo todo romántico, pero al final, pues obviamente me cogió la tarde y me tocó enviarle un correo electrónico y aceptó. ¿Cuál fue la pregunta sociológica de tu tesis? Era algo sobre la responsabilidad social empresarial. Bueno. Pero me parece muy interesante que no todas las preguntas son preguntas sociológicas, como no todas las preguntas son preguntas económicas. Que uno tiene que partir de una buena pregunta. ¿Y qué le puede uno preguntar a una disciplina? La sociología y la economía se separan por algo, ¿no? La economía tiene una excesiva seguridad epistemológica. Casi que de una manera inflexible cree en su método, más de la cuenta. Y la sociología tiene eso que llamaba Tati métodos, porque no era uno solo, pero a ella le gustaba eso, ¿no? Sí. Los métodos. Quiero cambiar el tono. Y una de las anécdotas más inquietantes del último año de Tatiana, que ella cuenta en una de las primeras columnas de este libro, que para mí ha sido difícil de digerir. Tati tenía el diagnóstico, estaba haciéndose la idea, estaba teniendo la conversación con su conciencia de lo que venía, y tuvo una conversación con un oncólogo, y la conversación era sobre las posibilidades de que las inmunoterapias y la inteligencia artificial y todo desarrollara un medicamento que de alguna manera se traslapara con la terapia dirigida que estaba recibiendo y fuera aumentando su esperanza de vida. O sea, que había una salida tecnológica a lo que se percibía como una enfermedad sin cura. Y Tatiana cuenta que esa posibilidad no la dejó tranquila, sino todo lo contrario. Le causó inquietud. Incluso ella dice que le causó más dolor que posibilidad. La tiranía de la esperanza, me gusta llamar a mí esa actitud. No quería caer en esa tiranía de la esperanza. Y ella habla de esto y lo describe de esta manera. No quería caer en la ilusión del solucionismo tecnológico. Y que ese solucionismo tecnológico fuera una evasión a la conversación que ella tenía que tener consigo misma, con su familia, con los amigos, con quienes la queríamos, sobre lo inevitable. Todo esto que le estoy contando que está ahí todavía es inquietante. Porque no sé si ella rechazó completamente el solucionismo tecnológico. Porque la tiranía de la esperanza es casi una condición antropológica, hace parte de nuestra psicología, pero ella la veía como artificial. Y hay una crítica profunda ahí también, no sutil, a la medicalización de todo y cómo la medicalización está de alguna manera quitando el espacio a ciertas conversaciones. No, la verdad no tengo nada que decir sobre la medicalización de la esperanza. Realmente podríamos seguir. No, pero espere un momento que yo le quería leer otra de las conexiones que me pareció linda,
y es que Carlos Andrés, que fue el con el que hizo este libro, con quien conspiró para hacer el libro, le leía al final de su vida, se llamaba, pues mucha gente la llamaba a leerle o le mandaba notas de voz leyéndole porque ya no podía ver bien. Y entonces le contó al autor del libro que lo estaba leyendo, y él también termina escribiendo acá sobre la gente, por qué escribe lo que escribe, y él decía, entonces es para acompañar a la gente en momentos como este, y me parece que pues justamente en un espacio como este, en la Feria del Libro, de preguntarse a la gente para qué escribe lo que escribe, pues muy hermoso y también muy duro. No sé, usted también que ha escrito tanto, pues como sentir eso, como esa conexión que además no paran, porque Tati era solamente generar conexiones y generar amor y generar cosas hermosas. Sí, no sé. Toda persona que haya escrito un libro tiene una reflexión que el intelectual mexicano Gabriel Said articuló muy bien en un libro que se llama Los demasiados libros. Si ahora salgo yo de aquí, empiezo a caminar y veo este montón de libros, digo, ¿para qué diablos voy a escribir otro libro? ¿No? Uno siempre tiene razones para escribir, no siempre tiene razones para publicar un nuevo libro. Siempre hay razones profundas, existenciales, porque escribir es pensar, escribir es discernir de alguna manera, y cuando uno escribe, algo pasa. Pero publicar es otra cosa, y esa reflexión que hay al final de esta persona que se da cuenta que a Tati le estaban leyendo lo que él había escrito, y esta historia no sé cómo llega ya, y suscita esa reflexión sobre, bueno, yo le tiro estos libros al mundo y qué puede pasar, y le da una respuesta para qué publicar. De pronto yo pude cambiar la persona de esta manera tan profunda, y dice, pues uno debía publicar solo para eso, ¿no? Para ese valor de la literatura en estos momentos, que es esa gran transformación de las letras, y de nuevo es una conexión, otra conexión que se está creando en esta conexión creada por los libros, que son conversaciones insospechadas. Uno escribe algo y va a tener una conversación de la que uno muy pocas veces se da cuenta. Aquí sí se dio cuenta el autor con otra persona. Me parece muy bonito en una feria del libro, ese último testimonio, está por allá al final del libro. Yo no sé si usted se acuerda, estoy intentando buscarla, pero no la encuentro. Es una de las últimas columnas que Tatiana escribió sobre la pregunta, creo que también se conecta un poco con lo que estaba hablando de la medicalización, y era ¿por qué seguir luchando? Esa pregunta del por qué y el para qué, pero no recuerdo cuál es una de las últimas columnas, no sé si alguien recuerda, es que está por acá al final, pero no la encuentro. Esa pregunta estuvo presente en muchas de las últimas reflexiones de Tati, ese por qué. Hay un momento donde ella me parece que es muy sincera, donde dice, una cosa es la reflexión fría sobre la eutanasia, otra cosa es practicarla. Y ella confiesa que ella subestimó esa complejidad. Eso me llamó la atención, esa sinceridad que desde afuera yo alcancé a intuir de alguna manera, María Camila, ¿no? Hay otro momento de los que me pareció más duro del libro. Tati acompaña a Andrés Elías a una cita médica, un pequeño procedimiento. Él entra al consultorio, Tati estaba leyendo un libro, pasa una hora y media, empieza a salir gente del consultorio, pasan 2 horas, y ella dice una cosa muy bonita: yo seguí leyendo el libro sin leerlo. Uno a veces tiene un libro, está leyendo los párrafos, pero no, uno está pasando derecho. ¿Y se pasaría algo? ¿Qué le estará pasando a Andrés, no? Y escribe la siguiente frase que yo copié por aquí. Abro comillas. Me di cuenta que la idea de morirme es más tolerable que la idea de ver morir y sobrevivir a mis grandes amores. Me pareció dura esa frase. Queda uno como sin palabras. Además, también me parece muy lindo traer a Andrés acá a la conversación, que, pues, o sea, para mí son indivisibles. O yo sé que para usted no, porque los conoció diferente, pero para mí era, pues, o sea, son mis 2 mentores que ya no están, y pues es muy triste. Y tengo la chaqueta puesta que me regaló Andrés.
y ya me dijeron cuál es la página donde está esto, era la poesía matutina, la escritura y la guerra contra el cáncer. Página número 151. 151, léelo. Dice, porque escribo y para quien escribo, porque todavía puedo, para los que me aman y para quien le interese. El tiempo apremia, porque quién sabe cuánta lucidez me quede. Encuentro consuelo en las madrugadas recitando poemas en mi mente. Me sé varios porque a Beraldo, mi ex esposo, le gustaba elegir poemas que creía que valía la pena aprenderse y que tenían rima, lo cual facilitaba la tarea de memorización. Solía decirme que yo tenía talento y buena memoria, excepcional tal vez. Por eso recito y escribo como antídoto para el deterioro mental. Tal vez por eso pienso algo como mejor adelantársele al cáncer que me invada la cabeza. Escribo vivamente con una sensación del tiempo apremia, porque quién sabe cuánta lucidez me quede. Yo quiero hacer un comentario académico. ¿Cuántos académicos hay aquí? Personas en la universidad. Hay varios. La vida de los académicos hoy en día es una vida pasada en una especie de especialización exagerada, donde la comunidad con la que uno conversa es cada vez más estrecha, donde cualquier desviación de esa conversación estrecha o campo de especialización es visto casi como una especie de salida abrupta, donde los generalistas o quienes habitan varios mundos son vistos con algo de sospecha. Incluso la gente insinúa que uno deja de ser académico cuando se vuelve un generalista, que ya está habitando otro mundo. Tati logró ser capaz de luchar contra eso y logró ser capaz de cruzar disciplinas y habitar mundos no solamente en la academia, sino por fuera, y hacerlo con tal desenfado y tal lucidez que los académicos nunca pudieron criticarla. O sea, ella fue capaz de luchar contra un vicio de la academia moderna, que es la hiperespecialización, y hacerlo respetando ciertos códigos de la academia, pero recogiendo ideas en tantos mundos y poniéndolas allí, y también escribiendo excelentes artículos, que en el fondo es un ejemplo de lo que debe ser un académico, en este caso una académica. No, pues justamente en el que escriben los amigos del doctorado, el de cómo estudiar a gente como tú, creo que recoge muy bonito eso, porque ellos hablan de estudiar no hacia abajo como muchos sociólogos, digamos como hacia las poblaciones más vulnerables, sino hacia arriba o hacia el lado, y era justamente ese respeto de estudiar a la gente con la que uno comparte y la que uno quiere y cree en sus proyectos políticos. Y creo que un poco como al principio, hacia el 2022, cuando ustedes estaban haciendo política, cuando empezó el gobierno, pues siento que Tati un montón también, como que disfrutó un montón de justamente de eso, de poder pues también ser una intelectual pública. O sea, como que la importancia de Tatiana en la conversación, pues, o sea, como que la opinión de ella era muy valiosa, no solamente públicamente como para que la gente la escuchara, que además todo el mundo también la quería entrevistar, pero también pues para los tomadores de decisión, que pues, o sea, en esa época era como un desfile de celebridad tras celebridad en la casa de ella a comer y a tomar vino, que creo que pues era además obviamente que tenía información privilegiada todo el tiempo, pero que además le permitía como dar unas opiniones sobre el mundo que pues, realmente eran excepcionales y era pues era increíblemente divertido estar ahí. Ella acuñó este término de los burócratas visitantes. Sí. Yo creo que valdría la pena, Álvaro, de pronto pues, ¿cuál es la diferencia entre un burócrata visitante y un tecnócrata? Porque son dos conceptos como mirados desde un tema diferente, a pesar de que pueden tener afinidad. Pero el burócrata visitante tenía creo que más autorreflexión, era más consciente de esa doble condición, no estaba imbuido en la seguridad metodológica, pero de alguna manera tenía cierta independencia también que puede compartir con ese mundo de la tecnocracia que hoy hace parte de los debates políticos de nuestro país, de tantos que coexisten a veces desordenadamente. Pero ella no quería como ese rótulo de tecnocracia, no quería ese otro. Y en esa idea del burócrata visitante había una
motivación intrínseca, y había también la idea de que uno puede habitar el sector público más allá de las redes clientelares y hacer la diferencia. Y eso ha sido inspirador. Yo creo que ahí en particular el tema de los burócratas visitantes, lo importante es que no importa el tiempo que pasen siendo burócratas, siempre vuelven a la academia. O sea, siempre van a tener un espacio abierto en la academia, y yo creo que eso ahí puede tener como, porque a uno le puede quedar gustando mucho quedarse en la burocracia y no volver nunca a la ¿Esto es una indirecta? No. Yo soy un burócrata visitante. No creo. Hay otro elemento del artículo que escribe César que me pareció muy bonito. Él trata de describir a Tati y la describe con 3 conceptos. La libertad, porque siempre fue un espíritu libre, doctor Andia, siempre lo fue, por su educación, por su manera de habitar el mundo, por nunca dejarse constreñir de nadie ni de nada. El goce, porque tuvo eso, cierto hedonismo, el vino, entre otras partes, y el amor. Esas 3 características fueron parte de su vida, ¿no? La libertad, el goce y el amor. Y ahí volvería yo a poner la cocina. Siento que era como, no está en el deseo, pero la cocina yo creo que era muy importante en ese momento. Esa epistemología personal no es solamente una postura académica. A mí me parece, si yo lo quiero ver, ella tuvo como cierta gitanía intelectual, ¿no? No parar en ninguna parte demasiado tiempo. Estar ahí, sí. Quizás no solamente era una burócrata visitante, era visitante en todo. Y los visitantes siempre tienen la mirada asombrada, que eso es bueno. Uy, no, yo creo que, o sea, es que la forma en la que Tatiana veía el mundo es una cosa increíble. O sea, yo creo que pocas personas hay como ella. Pues, obviamente porque estamos hablando de ella, pero porque además era excepcional, y yo creo que eso que usted escribe es justamente lo que uno sentía cuando estaba con ella, y creo que María José también lo escribe en su capítulo, y es como, de verdad que a veces Tatiana hacía unos comentarios que uno decía como, no entiendo dónde sacó eso, o sea, cómo logró conectar lo que acaba de conectar de manera tan brillante, y como tan al punto, como era como clínica, como un comentario siempre exacto, perfecto, y además siempre le hacía uno como, no sé, a mí me preguntaba como, María Camila, pero ¿cuál es la diferencia entre, entre trabajar en el Estado sobre la 26 y en el centro? ¿Cuál es la diferencia entre los burócratas de la 26 y cuál es la diferencia con los del centro de Bogotá? Los de Planeación Nacional y los de Ministerio de Hacienda o la Caja de Nariño, no pues, sé. O sea, en general, porque está agricultura, el ICFES, sí. Educación. Está buena la pregunta, pero hay diferencias. Sí, hay diferencias. Pues aunque se mueven a veces de un lado para otro, unos y otros, ¿no? Tatiana en una de sus últimas columnas menciona al médico bigoticista, o incluso parte del debate público, porque manejaba todos los programas de salud pública de la Agencia de Cooperación Americana, de USAID, Atul Gawande. Escribió este libro que se llama Ser Mortal. Y en ese libro él tiene una historia que uno podría describir como de adaptación hedonista. ¿Qué es la vida para una persona que tiene una enfermedad terminal? ¿Hasta cuándo uno quiere seguir viviendo? Y él cuenta la historia de su padre. Y el padre le decía, no, yo quiero, a pesar de que estoy muy enfermo, yo quiero seguir viviendo si puedo ir al hospital y seguir jugando papel. Y en un momento no puedo volver al hospital. Y dice, no, si yo puedo coger un avión e ir a ver a mis nietos, quiero seguir viviendo. En un momento no puede tomar el avión para ver a sus nietos tampoco. Y dice, si puedo ver partidos de fútbol americano por televisión. Hasta que un momento dice, ya no más. Esa reflexión en vivo y en directo está también en la columna de Tati, cuando ella dice, antes era jugar tenis lo que yo quería, me di cuenta que no podía, y después era poder levantar la taza de café. Muy duro eso, para llorar también un poquito, ¿no? Esa adaptación es de las reflexiones más duras. Y todos en la vida nos vamos adaptando y hay una adaptación a las expectativas. La vida no es la que uno se imagina, sino la que vamos aprendiendo a querer sobre la marcha. Pero esa reflexión hecha desde la enfermedad me pareció lúcida y difícil, ¿no?
Pues para mí fue muy duro, pues no obviamente para todos los que estamos acá y la conocíamos, pero fue muy duro, o sea, no estoy diciendo que solamente para mí fue duro, pero en particular yo me fui en agosto del 2025, del 24, y nos despedimos sabiendo que era la última vez que nos íbamos a ver. ¿Y fue la última? Sí. ¿Y cómo fue esa despedida? Yo tenía un poquito de alergia, entonces le dije a Andrés como, pucha, pero es que tengo alergia, y me dijo, ay, no importa, Tati tiene cáncer terminal, venga que eso no importa. Entonces fuimos, que no, ¿es ahora o es nunca? Entonces fuimos y estuvimos con otras dos amigas, con Dani, Andrés y Tati. Y no, pues fue pues muy duro porque es como, pues, o sea, yo nunca había tenido la oportunidad de enfrentarme a la muerte, o sea, mirar a la muerte de esa manera. Es una cosa indescriptible, porque es como, pues estamos aquí, nos vamos a tomar este vino y vamos a charlar toda la noche, porque es la última vez que nos vamos a ver en vivo y en directo, es un poco ya todo el tiempo. Hay una columna que dice como, un poco despedirse es eso, y nos vamos a ver la próxima vez, nos vemos en septiembre y la próxima vez en octubre y la próxima en noviembre, y esos días nunca llegan. Y esos días, pues para todos dejaron de llegar en un momento. Yo después seguía hablando un montón con ella por notas de voz, y obviamente ya después cada día pues se fue apagando más. Quedaba pues como así, como yo siento que así como se abrió demasiado a abrazar el mundo, a sus amigos, a su familia, ya después como que se volvió un círculo muy chiquito de amor y de cariño, de cuidado, que está bien. Pero de las últimas cosas que yo vi, justamente fue la entrevista con Carlos, con Charlas con Charlie, justamente donde ella dice como, pues por favor, suéltenme también, como... Ese sentido de que vivimos despidiéndonos. El poeta mexicano José Emilio Pacheco dice, así vivimos, despidiéndonos. Hay un poema de Jorge Luis Borges que se llama Límites, que dice, nunca sabemos cuándo cerramos una puerta de la casa de un amigo por última vez. Nunca sabemos cuándo pusimos un libro por última vez en un stand de la biblioteca y no volveremos a abrirlo. De que la vida es eso, ¿no? Uno se está despidiendo todos los días. Pero en estos casos, eso asumía un dramatismo difícil, ¿no? Yo siempre tuve negación. No quise como asumir que iba a haber un día de una despedida. En algún momento Tati se refirió a sí misma como, bueno, una moribunda. Y yo no quise. En mi mente yo negaba eso. No quise hacer esa aceptación radical de lo inexorable. Pero no nos despedimos, pero yo sabía que esa era la última vez. Okay. No quise decir, no sé, le doy yo eso en la vida. Okay. Y se lo dije a ella después que era una forma de cobardía, quizás perdonable. Quedan 10 minutos, queremos preguntar. Quedan 10 minutos, el tiempo pasa. Queremos abrir esta conversación a todos porque quieran hacer. Cuando uno es presentador siempre dice pregunta no comentario, en este caso no, los comentarios también están bienvenidos. Alguien que quiera decir algo, dejar un testimonio. Hola, muchas gracias por esta conversación tan bonita. Quería preguntarles qué les enseña a ustedes y qué tiene para enseñarnos a nosotros este libro sobre la muerte. Gracias. Yo voy a decir lo siguiente. Cuando yo me enfermé de cáncer se me vino una frase a la mente que después Tatiana recoge, que era el cáncer es como la vida. Y el cáncer es como la vida porque nos obliga a esa reflexión permanente sobre la muerte. El cáncer de alguna manera nos recuerda, cuando uno tiene eso, la mortalidad. Cuando creímos que habíamos entendido todo, cuando creímos que habíamos aprendido a lidiar con absolutamente todo, llegó el cáncer, que todo lo cambia. Y por eso el cáncer es como la vida. Esa reflexión que está en este libro es en el fondo lo que puede contarnos un paciente terminal, no sobre la muerte, es sobre la vida,
sobre la celebración de la vida. Yo quisiera verlo más así. En la última columna de Tati, ella dijo una frase que a mí siempre me pareció brutal. Cuando ella decía también como suélteme un poco, es decir, yo no quiero motivar a nadie. No tener una enfermedad terminal para ustedes todos debería ser un motivo suficiente para vivir y vivir de la mejor manera. Quizás es eso, ¿no? Mantener nuestros ojos abiertos, poner atención y celebrar la vida. Eso es lo que está en este libro esencialmente, en mi opinión. No, yo también diría además que pues es un poco eso de suéltenme, porque también ella, pues a veces pasa mucho que uno se vuelve muy egoísta cuando alguien se va a morir. Entonces como es que yo lo quiero así, uno lo aprieta como que no lo puede soltar. Y en este caso era como, pues no, o sea, ustedes vayan a terapia, hagan lo que tengan que hacer y yo hago lo que yo tengo que hacer y yo soy libre en mi vida y en mis últimos días también, y yo siento que pues es muy bonito primero como además pues tomar un montón de vino, vivir hasta el último instante, abrazarse todo el tiempo, fue pucha porque Tati era demasiado hermosa, o sea, era como un ser increíble. Pero también no cargar a la gente que se va a morir. Pues no sabemos quién, podemos morirnos mañana cualquiera de nosotros, obviamente, pero estoy hablando como de una persona que tiene una enfermedad terminal también, como un poco dejaría eso ahí. ¿Recuerda a Tatiana bailando champeta en el mercado de Basurto en la ciudad de Cartagena? La recuerdo tomando vino una copa tras otra en su casa, cocinando. La recuerdo en la rectoría de la Universidad de los Andes echando carreta sobre ser de nuevo burócratas visitantes o aventurarnos en el mundo inhóspito de la política electoral que celebramos de alguna manera juntos. La recuerdo mucho más joven, caminando las escaleras para llegar al bloque C donde quedaba la Facultad de Economía, en la Universidad de los Andes. ¿Alguien más quiere hacer un comentario o pregunta? En el capítulo que tú escribiste, que no he leído porque acabo de comprar el libro, hablan de la amistad como método. ¿Nos podrían contar un poco más de ese método que es la amistad? Sí, pues justamente cuando lo escribimos, yo soy una de las 4 coautoras de ese capítulo, todos somos estudiantes de Tatiana, y elegimos decir eso porque era un poco como, uno como aprendía con Tatiana es que ella era una cosa demasiado arrolladora, entonces esto se volvió como justo después de la pandemia, la universidad cerrada, entonces nos abrió las puertas de su casa, nos abrieron las puertas de su casa a ambos, y entonces era como cocinar mientras ella igual daba clases, o sea, uno iba allá y todo el tiempo era a explicarle cómo se hacía una regresión de yo no sé qué, Andrés, qué significa, o sea, un meme que era como entre la belleza de los académicos y su inteligencia, una cosa así, era como una regresión, entonces eran los dos como explicando cuál era la conexión, o sea, era como cocinar, charlar, las fiestas, por ejemplo, en el matrimonio, entonces como, pues sí, igual, estudiantes de sociología pudiendo estar con el rector de la universidad, pues o sea, no era, pues eran escenarios como donde ella todo el tiempo también estaba como un poco enseñando, y era como un poco como, sí, como hacer muchas preguntas todo el tiempo, y aprovechar como los escenarios para hacer conexiones, o sea, como que siento que todo el tiempo era como esa amistad, otra vez de vuelta a las conexiones, como todo el tiempo estaban ahí presentes y un poco como conectar la biografía con la historia es algo como que también está muy presente en ese método. Creo que también vale la pena agradecer a Carlos Andrés Vaquero, que fue compilador, y no lo hemos mencionado también a Juana Medina, que hizo unas ilustraciones muy bonitas. Pueden ver esta tan bonita de conexión, pregunta, comentario. Para terminar, Tatiana está aquí con nosotros, su legado está aquí, está en la mente de nosotros, nos llegan ecos de lo que fue su vida. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde y en celebrar la vida de Tati. Un abrazo a todos. Gracias. Muchas gracias.